Programa itinerante y delirante que hemos dado en llamar Descorchados. Bienvenido Germán, el abogado del art. Luz, cámara, investigación, se hace presente, se adueña del aire. Bienvenido. Hola, buenas a la audiencia, un gusto estar por acá, un gusto estar de nuevo y con un par de ideas interesantes para contarles. Bueno, en la última oportunidad que tuvimos la presentación de la columna, quedó pendiente algo como es nada más ni nada menos que el comienzo de lo que fue el cine condicionado en la Argentina. Claro, la idea es un poco contarles un poco la historia de cómo viene, cómo surge y bueno, hablar un poco sobre cómo el éxito que tuvo, digamos, incluso en la provincia de San Juan y bueno, contarles cómo funcionó y también una pequeña trivia que les traigo al final del para ir adentrándonos primero como definición, para traerlo al hoy, ¿qué significaba y en qué momento se lo cataloga como cine condicionado en este caso, ¿no? Digamos que las películas desaconsejables o las películas reservadas, como se llamaba en su momento, es una categoría anterior, ¿no? Es de la década del 60, de la década del 50 ya empezamos a hablar de películas reservadas, sobre todo en los boletines o en las gacetillas que hacía, digamos, la parte de la iglesia, la parte de la calificación moral de cintas, que era un rol que ocupaba activamente la iglesia y de la que precisamente hablé en la Constitución del Cine hace un tiempo, que fue un artículo que publiqué sobre el tema. Pero la categoría de condicionado es de la década de 70, precisamente el 73, y es precisamente en este periodo de época de dictadura, ¿no? O sea, predictadura, pregolpe y postgolpe, ¿no? Siempre hablamos de esos términos. Durante la década del 70, a partir del año del comienzo del fin de 73, durante todavía el proceso militar y ya después en el 76, empieza a hablar de esta categoría de cine condicionado. Eran películas que tenían contenido que era considerado erótico, era considerado por ende problemático, pero que no llegaban a ser pornografía, ¿no? De hecho, hay una frase muy famosa que dice Octavio Getino. Octavio Getino es nombrado acá al Instituto Nacional de Cinematografía durante la época del gobierno de Perón. Es la primera vez que hay un funcionario público, digamos, que era más autorizante de lo que era el cine, del cine de autor, del cine independiente europeo, que era cine que para la época era considerado como cine transgresor o controversial. Getino dice en una reunión con importadores de cine que por favor dejaran de traerle porno porque no iban a poder seguir, o sea, lo iban a correr. O sea, dice literalmente, si siguen trayéndome películas pornográficas me van a correr, y tenía razón. Poco después de que hice esta frase, es reemplazado por Miguel Paulino Tato, el hombre manos de tijera. Y Miguel Paulino Tato, hay dos funcionarios que se mantienen durante el ejercicio de durante la dictadura, o sea, cuando llega Videla y llega la Junta Militar a hacerse cargo del poder, conservan solo a dos funcionarios, el resto los corren a todos y los echan, y muchos los persiguen y los desaparecen, ¿no? Uno de ellos es Miguel Paulino Tato, el otro es un funcionario del ámbito de vivienda que vale la pena la historia, porque es una historia en sí misma, pero es Miguel Paulino Tato que se conserva como este censor. Paulino Tato había tenido algunas incursiones en la producción de cine, pero a él le interesa sobre todo, él se consideraba una persona culta en el arte de establecer, digamos, cuándo eran las películas eran buenas o eran potencialmente peligrosas para la salud moral de la población. Y este rol, o sea, ya, antes de que sigas con la historia, porque acabas de decir justamente cómo se lo conoció vulgarmente, o el apodo que se le hidalgo, contá por qué. ¿Por qué fue? ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué hombre mano de tijera? ¿Qué hacía con las películas? Básicamente, como las películas entonces funcionaban, se estrenaban en rollos de películas, lo que él hacía era cortarlas. O sea, literalmente, cuando se hacían los montajes de películas y se eliminaban escenas, lo que hacía era literalmente recortar las secciones de las películas que eran problemáticas. Se han visto Cinema Paradiso, ubican el concepto, ¿no? de esto del corte de película. En San Juan, dicho sea de paso, no se practicaba el corte de película porque la única máquina para montar cine estaba en el Estornel y era carísimo. Además que cortar películas sin autorización de la productora te podía generar un gran problema. Así que lo que se hacía, sobre todo en los cines de la periferia, se le colocaba papelitos a la cinta. Se le colocaba, digamos, papeles en blanco, cuestión de que cuando el rollo saltara las escenas que no querían que se mostrasen, se veían como un blanco, y la gente que en su momento relevé contaba que gritaba, y gritaban y hacían escándalo porque se cortaban escenas que eran problemáticas, ¿no? Bueno, la época digamos que el concepto de cine condicionado arranca con la Blue Movie, ¿no? El cine y el cine prohibido, que se llamaba Blue Movie porque se distribuía digamos, ¿cómo se llama? En el material en el que se distribuía era básicamente el material del fílmico,
el celuloide, ahí no me salía la palabra, el celuloide era de ese cosa, tenía una tonalidad azul, pues es más un movie, ¿no? Y luego, en la cuestión del cine higiénico, el cine higiénico es otro universo que ya vamos a contar en otra columna porque es básicamente suficientemente interesante. El cine higiénico europeo de posguerra, empiezan a venir esas influencias del cine erótico italiano y francés, ¿no? Y empiezan a llegar a Argentina, en Argentina se empieza a producir cine. Los dos iconos obviamente más grandes de la historia de este género son Sarli y Armando Bo, ¿no? Isabel Sarli y Armando Bo, una fusión de ideas, digamos, y de una cantidad de producciones monstruosas que empieza a generar una gran cantidad de cine solamente orientado a público adulto con alto nivel de contenido erótico y que por la controversia aprovechaba para muchas veces generar difusión. De hecho, precisamente su contraparte, Libertad Leblanc, aprovecha la misma ola de controversia de cosas, se pone como la contrincante institucional a Isabel Sarli y empiezan a producir este cine. Era un cine que tenía una producción formal, tradicional, pero bueno, tenía escenas de alto contenido, digamos, erótico, aunque eran irónicamente establecidas como tame, ¿no? Suaves, vanilla, para el cine extranjero, que incluso las remontaba con escenas directamente hechas con otros actores para poder producirse en el extranjero. Acá se hace una producción mucho más demure, digamos, se hace una producción mucho más medida, sobre todo porque, repito, proceso de fines de comienzos de una dictadura, comienzos de proceso militar, y lo que hacía era básicamente que funcionaban en salas de proyecciones que eran orientadas solamente para adultos. Proyecciones de trasnoche o proyecciones de noche, a estas horas ya empezaban las proyecciones, e incluso en las salas de cine conocidas, ¿no? La sala de cine San Juan, donde ahora hay un local de venta de zapatillas, sala de cine Estornel, que se sigue existiendo, el Teatro Municipal, al lado, ¿no? Que ahora hay un local de importación, que mucho tiempo fue una iglesia universal, que es el cine Renacimiento, sala del cine Splendid, ¿no? Ahí enfrente de la bomba de nafta del Libertador y San Martín, y algunas salas como la del Olimpo dentro de Doctor Ortega y dentro del municipio de Rawson. Estas salas tenían funciones especiales dedicadas a este tipo de contenido. Pero a pesar de las etiquetas, digamos, de la etiqueta de la censura de la película condicionada, aún así sufrían censura. En San Juan hay varios casos de películas de este tipo, censuradas, prohibidas para su proyección o directamente que se realizaban cortes. De hecho, igual pedir un corte en una película sanjuanina por lo costoso que era hacer un corte cinematográfico o hacer un corte de una cinta provocaba también la censura de manera directa. Así que en esa época, bueno, era una gran cantidad de cine que se producía, pero bueno, como la cuestión del cine era una cuestión municipal, lo que sucedía es que muchas veces películas que se prohibían para su proyección en Capital, en Rivadavia o en Rawson, empezaban a encontrar proyecciones a lo largo de la periferia. Es así, por ejemplo, que películas que se prohibieron para su proyección en Capital, se proyectaron, por ejemplo, en Rivadavia, en el Splendid, que está justo en Capital, no es Capital por una cuestión estratégica, está justo enfrente, y, por ejemplo, en Caucete o en Hachal, que también sabemos que se han proyectado este tipo de películas. Consulta, desde la ignorancia y la vulgaridad. ¿Cuándo y cuál fue la primera teta que se proyectó en los cines argentinos? Eso es fantástico, porque el argumento siempre se dijo que era la caso de Olga Subari, ¿no? Que es esa escena famosa en la que ella aparece desnuda de espaldas, pero en realidad no. Técnicamente no va a ser hasta en alguna de las películas, hasta El trono entre las hojas, precisamente de Isabel Sarli, que va a ser la primera proyección de un desnudo explícito. Si bien la película de Olga Subari, ¿no? De Ángel Desnudo, que generó tanta controversia por Olga cuenta que tenía puesto una malla de piel enteriza, entonces no fue un desnudo propiamente dicho, aunque sí en el marketing se vendió de una manera escandalosa eso, incluso, bueno, esa película acá en San Juan no se pudo proyectar, por ejemplo. Pero no va a ser precisamente hasta El trueno entre las hojas, probablemente, salvo algunos casos. Se dice que la primera película explícitamente pornográfica se filmó en Argentina. Si eso fuera verdad, está debatido ese dato, pero si eso fuera verdad, tal vez podría decirte 1922, para que te hagas una idea. Pero si no, básicamente va a ser recién con El trueno entre las hojas. Y de hecho, en El trueno entre las hojas es mucho más cuidado. Toda la producción no es tan explícita como pasa a ser en las otras producciones de Sarli, porque todavía era bastante controvertido hacer estas producciones de cine. ¿Trueno entre las hojas es la frase famosa "¿Qué pretende usted de mí"? No.
De hecho, eso es fantástico porque la frase nunca se dice. La película la película en la que hace referencia, lo que la gente, lo que la gente tiene como recuerdo de esa película, es este efecto Mandela. La frase es de Carne, de la película del 68, pero nunca se dice esa frase. Se unen dos frases, digamos, distintas, de una sección de la película al comienzo y una sección de la película hacia el final, y se generó esa cultura de que se dice ¿qué pretende usted de mí? Esa frase no se dice. De hecho, la única ocasión en la que esa frase se dice es en el videoclip de La Argentinidad al Palo, dirigido por Jorge Lanata, dicho sea de paso, y que en La Argentinidad al Palo, la Versuit y Gustavo Cordera le pide a Isabel Sarli que grabe esa línea de audio que nunca se dice, porque lo comenta cuando están haciendo la producción, y lo comenta Santolaya, que está haciendo la producción de Libertinaje, les dice que querían que esa escena apareciera dentro del video, de que se hace como una especie de representación de Carne, ¿no? De la escena, bueno, parte final de la película, y se dan cuenta de que la escena no existe en el metraje original, y le piden a Isabel Sarli que regrabe esa línea de audio y se utilice en el videoclip. Interesantísimo. ¿Dónde ingresa después de este primera irrupción del cine condicionado en la Argentina? ¿Cómo ingresan o cómo se meten otros personajes que hicieron otro tipo de películas condicionadas, como lo pueden ser Olmedo, Porcel y estas otras picarescas películas más ochentosas, tal vez? Para mí lo que pasa con la comedia verde, que es como, o sea, con esta comedia picaresca, comedia verde, para mí lo que hacen es lograr producir un cine que fuera visto por el mainstream. Las películas de Olmedo y Porcel no se proyectaban en proyecciones especiales, eran proyectadas como comedias para, para personas jóvenes, adolescentes, y como que para mí lo que hacen es intentar desviar la atención que habían adquirido estas películas de tipo condicionadas explícitas a través de este tipo de comedias, livianas, entre comillas. Eran mucho más afines al régimen. Era mucho más afín al régimen una película de tinte picaresca, que en el fondo, si uno lee el metatexto de las películas de Olmedo y Porcel, es más grave, digamos, es fortísima las cosas que pasan, digamos, en algunas escenas. Pero es mejor para el punto de vista del régimen, son mejores, porque la familia tradicional triunfa, los que hacen macanas se la mandan, o sea, el que intenta ser infiel le va mal, hay abundancia, ¿no? Hay peleas de comida en las películas porque sobra la comida en la Argentina, o sea, son mucho más funcionales al estatus de la óptica que se quería construir desde la dictadura, que películas como las de Isabel Sarli, que incluso hasta tienen algunos tintes, o al menos algunas tienen algunos tintes de carácter político. Por ejemplo, La Señora el Intendente, o incluso algunos cortes de Insaciable o India, que a pesar de que tienen un montón de cuestiones que uno podría hoy en día problematizar, bueno, por algo Isabel Sarli hoy en día es reivindicada muchas veces por algunos espacios culturales, lo que tiene que ver sobre la identidad o de la de identidades de determinados ópticas feministas. No de todos, de hecho es bastante controversial esa reivindicación, pero también hay un sentido que para mí responde al mismo sentido, bueno, como existe la reivindicación a una persona como Ana María Casanova, ¿no? María Casán. Para mí hay una cuestión de que la representación que se hace dentro sobre Isabel Sarli, dentro de todo lo problemático que pueden ser las representaciones de la mujer o de representaciones de los roles de género que se establecen dentro de estas cintas, en honrosas excepciones, no deshonrosas excepciones, por ejemplo Carne, ¿no? que es una porquería personalmente, suele haber como una reivindicación del rol de la mujer que no está en las películas comedias picarescas, porque ahí directamente la mujer es meramente un objeto y un adorno más dentro de la narrativa. Bueno, continuando con esto, tenemos algunos mensajes. Dice: buenas, acá laburando con el señor Pique. Saludos a los de River que cumplen 13 años de primera. Eso es un gaste personal. Qué grande Germán. Otro mensaje que llega acá mientras estaban ponchando algunas imágenes de las películas que veníamos hablando. Te traigo un poco a la hora. Después volvemos a la trivia, volvemos a la recopilación histórica. Pero la transformación de ese cine condicionado al ahora, ¿desapareció? Yo creo que lo que pasa es que lo que en ese entonces era problemático hoy ya no lo es tanto. O sea, ganó el Oscar a Nora, ¿no? Para mí lo que pasa es que el cine
el cine condicionado funcionaba en un universo donde, o sea, el mormo vende, esa es la clave. Y el cine condicionado funcionaba en un universo donde había cierta gracia en venir a hacer un trámite al centro y quedarte viéndote una función de siesta y volver tarde a tu casa, ¿no? Había cierto desafío en el poder colgarte un árbol para poder mirar la película que no podías entrar porque eras pibe, ¿no? Que son historias reales y que, bueno, por ejemplo, el Basilio Fabris, que hace una muy buena descomposición, que se llama Argentina Voyeur, que hace un libro sobre la historia del cine de Sarli, que es fantástico. Ella cuenta directamente de testimonios de primeras personas, y yo, cuando he hecho relevamiento en territorio, también he encontrado esos testimonios de primera persona de gente que contaba cómo hacían para colar a ver esas películas. La cuestión es que la masificación de contenido, y sobre todo el fenómeno del destape que ocurre después de la dictadura, que es, hay como una suerte de contracoletazo después de un proceso militar que extinguió la libertad creativa y prohibió una gran cantidad de categorías. Empieza el proceso que denomina Natalia Milanesio como destape, en el cual, bueno, todo lo que no se podía filmar empezó a ser filmado, ¿no? Entonces tenemos hasta el nuevo cine argentino, tenemos un cine que es explícito no solamente cuestiones de la sexualidad, sino también en cuestiones de críticas a la iglesia, representaciones de delitos, representaciones de drogas, etcétera, ¿no? Todo lo problemático que la dictadura no te permitía ver en el cine empieza a tener una nueva ola. Entonces, para mí, hoy en día ese cine aparece este cine dentro de un cine de culto, y además que el sistema de clasificación de clasificación para películas para menores y las películas RTR, para mí también eso deslegitima el cine condicionado, porque de pronto es, bueno, una categoría específica que se establece por determinados criterios que son más o menos uniformes y que se proyectan. ¿Cine incondicionado sigue existiendo? Por supuesto, o sea, el softcore sigue existiendo, y 50 sombras fue un éxito comercial, y un montón de otras películas, como repito, por eso dijo, Anora ganó el Oscar. Pero para mí no existe como el concepto. Sí, se han hecho hasta secuelas, ¿viste? 365 días, por ejemplo. Oh, por Dios, que embole, además de películas, Dios mío. Yo ni la vi. Yo no sé cómo hicieron 3 películas de eso. Yo ni le intenté ver. Pero bueno, el fenómeno de ese cine sigue existiendo. Sea para 365 días, porque tenés ganas de hacer una película que sea un softcore, básicamente. O directamente, qué sé yo, Anora, una película que utilizás las herramientas del cine condicionado, o Maxine, por ejemplo, que peliculón, que utiliza las herramientas del cine condicionado de la época para contar una historia de terror, que para mí es fantástica la película. Sí, igual he sentido últimamente que no pasaba tanto con el cine condicionado que comenzó, que han tomado un vuelco hacia la tragedia, hacia el lugar más oscuro de resolución a la hora del nudo de las películas que tienen que ver con el erotismo, demás, sobre todo las películas que son europeas o de afuera de la gran industria. Que yo la otra vez vi una, Mirada Indiscreta se llamaba, y eran 2 pibes que miraban a otros que en realidad los estaban mirando, y termina de una manera sumamente oscura, con un suicidio y una cosa como muy rebuscado los finales. Creo que está como en un momento... debe tener que ver lo que vos decís, que lo que antes era algo tabú, hoy en día es mucho más accesible y mucho más visible y aceptable por la sociedad. Pero también, fíjate que en esa época también tenías películas como, o sea, Insaciable termina con un pacto suicida, o sea, que es de Isabel Salivo. O sea, ahí en los otros días estaba revisando algunas partes de la filmografía. Hay una película en la que aparece el pombero, y el pombero la ha poseído a Isabel Sarli, eso trata la película. Es un viaje de fiebre esa película, es una... pero o sea, sigue existiendo esa cuestión, o sea, no era que... Por eso para mí el cine condicionado tiene esta cuestión. Después podemos hablar sobre la cuestión del exploitation, ¿no? Y específicamente como género, y todos sus 554 millones de géneros, ¿no? Pero el género de explotación, ¿no? El género de exploitation estaba compuesto por 2 tipos de personas: personas que querían hacer plata, tipo personas inescrupulosas que lo único que querían hacer una cantidad monstruosa de guita, y otra gente que tenía ganas de producir una historia que le parecía interesante, pero no tenía forma de hacerla financieramente estable. Entonces, bueno, te incluían una que te otra escena que te llamara la atención o te choqueara, y básicamente contaban historias. Obviamente que las segundas son las que sobreviven, ¿no? Por eso hay cine de exploitation que se vuelve cine de culto. Y después tenemos, bueno, obviamente las producciones más tipo Mondo, que son documentales sensacionalistas, o algún cine tipo Reefer Madness, ¿no? Estas películas higiénicas de la serie 40 que son casi comedias. Hoy en día existe mucho por ejemplo, hoy en día está el fenómeno del
del stoner comedy, ¿no? O el stoner movie, películas para drogadictos, básicamente, que así se llaman a sí mismos así, o sea, no es un término peyorativo, es un término científico. Son películas para gente que, en teoría, para que vos las veas fumado. O sea, esa es la premisa de la película. Y ese es el lugar que ocupa precisamente esta película. Fiebre es fantástica. Fiebre es una película en la que ella se enamora de un caballo y esto es una relación rara con el caballo. O sea, hay algunas cuestiones de las producciones de Sarli que son chispazos de locura o de demencia, básicamente. Y por eso digo, tal vez hoy en día el género de condicionado está en esto, no lo va a estar nunca para mí en el ámbito de la y obviamente estamos hablando todo softcore, no estamos hablando de pornografía. No va a estar nunca para mí en el género de la sexualidad, porque para mí la sexualidad tiene dos situaciones. Primero, que ha perdido mucho del tabú que tenía en esa época. No digo que no sea tabú, y menos lo voy a decir en San Juan, pero ha perdido mucho el tabú que tenía en la época. Y segundo, ha perdido mucho del shock. O sea, también había una gran cantidad de producciones que apostaban al shock como un efecto de shock para poder vender la producción, ¿no? Y algo que yo creo que en la actualidad no funciona. Y después hay otras películas del ámbito de la explotación que hoy serían irrealizables. Por ejemplo, realizar una película que fue un éxito en San Juan, realizar una película en la cual contás las historias de los descubrimientos sexuales de menores de edad, interpretadas por mayores de edad, ¿no? Pero menores de edad en una escuela secundaria, que es Las colegialas se confiesan, es impensable, ¿no? Es impensable, y es impensable pero en la época esa producción fue un exitazo. O sea, y en esa época en San Juan esa película fue un exitazo, y eso lo corrobora cualquier persona que haya vivido en esa época del cine, que fue un exitazo, y también fue un exitazo de censura. Fue la gente, era constantemente rotada de cine de estreno porque no se podía proyectar. Se proyectaba una vez y se proyectaba en otro cine en otro lado, y se proyectaba en otro cine en otro lado, porque obviamente inmediatamente caían las autoridades. Entonces una película que se hayan hecho 12 de esa película es, para mí una óptica de que esa película hoy en día sea irrealizable, y bienvenido sea que así lo sea. Vamos preparando un temita para ¿tenemos preparado temitas? La bruta, bueno, ya va a sonar la bruta, y venimos antes de que nos coma la tanda. Está ya Matías de Paul, nuestro próximo invitado. Hay algunos mensajes, dice: aguante la actriz Isabel Sarli. Títulos para películas condicionadas sanjuaninas, ¿cuáles se les ocurren? Pone. Yo le comenté y puse una: Te vi en el parque y no era feriado. Está bueno para pensar algún título así, o Me calentás más que el sonda. Está difícil, porque el chiste era que tenían que ser nombres cortos de una palabra o nombres muy largos que tuvieran mucho texto. Esos son el formato. Bueno, vamos a escuchar la bruta. Volvemos con el cierre de la trivia de nada más ni nada menos que el abogado del arte Germán, con cine e investigación. Y ya está Matías de Paul, ya tenemos tanda. ¿Qué otro? Vamos nomás. Exigí y cumplió. Qué grande, ¿no? No como River ayer, que perdió 2-0. Le mando un saludo a Martínez Cuarta y la madre que lo parió. Que no es un insulto, sino un elogio para la madre que lo parió. Vamos a la pausa y volvemos enseguida con más Descorchados por FM Cadena. Hay en estos abismos que cada cual te hará ver, anhelos de esos sueños que vuelan contra el viento y sin poder llegar. Te vi, creo poderte encontrar.
Ellos, más que comercios, son tus amigos. Inicio de espacio publicitario. Si ya no sabés qué receta preparar o tenés poco tiempo para dedicarle a la cocina, tengo una solución. Escribile a Juli, que te va a enseñar a cocinar fácil, rico y simple, junto a la magia de Essen. ¿Sabías que podés tener tu Essen en cómodas cuotas con o sin tarjeta? Contactate ya con Juli de Essen al WhatsApp 264 412 5477 o por Instagram. Búscala como @JuliMorenoBarceló. Asesoramiento sin cargo y sin obligación de compra. Tu hogar y negocio merecen una conexión que no te deje esperando. Movistar Fibra es la internet más rápida del país, estable, sin interrupciones y como si fuera poco, con la instalación bonificada. Si sos cliente Claro o Personal, con nuestra portabilidad numérica, mantené tu número y cambia de proveedor sin complicaciones. Pasa por Mendoza 139 Sur y llévate lo que estás buscando. Celulares al mejor precio, en cuotas, sin interés, con cualquier tarjeta de crédito. Bienvenido a Movistar. Comunicate al WhatsApp 2646-308-129 o buscanos en Instagram como Movistar San Juan 1. Vení a Movistar. Con nosotros la tecnología no tiene precio. Para brindar con todo. Vitis, casa de bebidas. Promo 3x2. Llevas 3 y pagás solo 2. Y promo 50% off. 50% de descuento en la segunda unidad. Momentos únicos. Momentos Vitis. Promos aplicables en productos seleccionados. Atención, Consultora Oeste en el centro de San Juan, Caseros 472 Sur. Seguimos tramitando jubilaciones para mujeres de 60 años y hombres con 65 años. Obreros de la construcción con 55 años. Obreros de viña y agrarios con 57 años. Pensión por fallecimiento. Consultas 264-566-1635 o 264-501-6435. Asesoramiento totalmente gratis. Llegó Prosegura San Juan. Empresa líder en monitoreo a nivel mundial. Ni la vecina curiosa, ni el perro guardián, ni las muchas cerraduras que puedas poner es tan seguro y profesional como Prosegur. Prosegur. Sistema con alerta inmediata, cámaras con reconocimiento inteligente y sistema antisabotaje. Cuando se trata de seguridad, nada es más profesional que Prosegur. Prosegur. Comunicate en San Juan con Ezequiel o su equipo. 264-444-6368. Tu seguridad en manos de profesionales. Trabajemos juntos, Rivadavia Ciudad. Trabajemos juntos, Rivadavia en acción. Unidos más que nunca para progresar. Rivadavia Ciudad. Rivadavia Ciudad. Sergio Miodoski, intendente. ¿Pensás en viajar? ¿No sabés por dónde empezar? 12 de la noche en La Habana, Cuba. Destino, aéreos, hotel, quédate tranqui. Tenemos la solución a todo eso. Agencia de viaje Yo Voy. Me gusta viajar, me gustas tú. Te armamos tu viaje a la medida para que tu experiencia sea inolvidable. Pasá por la agencia y deja que nos encarguemos de todo. Me olvidaba de lo más importante. Pagalo como quieras. Nosotros te financiamos. Búscanos en la web como www.yovoy.com.ar, en Instagram como Experiencia Yo Voy, o pasate por las oficinas en Sarmiento Sur 174 y dejate llevar. Dale, animate. Termina el año o empezá el que viene viajando. Experiencia Yo Voy. A donde quieras. Viaja con IF. Explora el mundo y aprende un idioma. IF. Educación Internacional. Cursos de idiomas en el extranjero. Elegí más de 50 destinos. Solicita más información en Saint Paul, Avenida Córdoba 266 Oeste. IF. Abre el mundo a través de la educación. ¿Ya los conoces? Ahora tenés que visitarlos. Final de tu espacio publicitario.
al aire, estamos acá con Germán para cerrar la columna cine e investigación. Me faltó una parte de la columna, cine, cámara, luz, cámara e investigación. Bueno, Germán, la verdad, antes de cerrar con la columna, te quería consultar y preguntarte qué pensás de todo toda la fuerza que se ha unido con respecto a actores, actrices, productores de teatro que se han enfrentado de lleno a la disolución del Instituto Nacional de Teatro. Yo creo que es importante que esté habiendo una manifestación. De hecho, había un problema con la cuestión. El Instituto Nacional de Teatro había quedado en teoría dentro de las exiliadas dentro de la ley Bases, ¿no? Había quedado por afuera, en teoría no le iban a tocar. Bueno, claramente está habiendo una cuestión de incumplir estas cuestiones y sobre todo ahora aprovechando que les quedan pocos días de facultades delegadas, para mí eso es lo que está sucediendo. Me parece una desgracia, me parece que estos tipos de instituciones tienen un rol de jerarquía, de importancia, no solamente una cuestión de la importancia que tienen para el ámbito de la cultura, sino también para el ámbito de la identidad argentina, para el ámbito del movimiento económico. El arte es trabajo, el arte es el 3% del PBI del país. En este momento en Argentina es el 2.7%, según los datos de ellos mismos. Entonces, me parece realmente un argumento, o sea, este tipo de políticas de Estado me parece que responde más a una un universo, una realidad que responde a un criterio de ellos, de esta óptica sobre una cultura, sobre un arte que no existe, digamos, un arte que es irreal, una política de Estado que responde a criterios que responden, digamos, a estereotipos sobre lo que es el arte o a concepciones hechas de lo que es el arte, y también por una cuestión de batalla cultural. Ellos mismos la gestión nacional lo dijo en el momento en el que asumió que ellos iban a hacer la batalla cultural. Bueno, lo están haciendo, y esa es la política de Estado que existe, porque no hay otra. O sea, entonces, bueno, me parece, celebro que existen este tipo de instituciones, de este tipo de alianzas, de que esta gente, que nos juntemos, que empiece a haber este tipo de ambientes de lucha, pero al mismo tiempo parece imposible poder frenar ese tipo de cuestiones y empieza a ser desgastante, o sea, y todas las semanas es una lucha diferente. Hace 2 semanas la CONAVIP, ahora es Instituto de Arte, hace 1 semana en INAMU, o sea, todas las semanas parece que hay que manifestarse porque decía atropellar otro tipo de institución que tienen una regambre histórica y que no se pueden disolver por decretos del Ejecutivo cuando están creadas por ley, o sea, que implican atropellamientos a cuestiones básicas de constitucionalidad. Hay 2 institutos que han estado la semana pasada también. El INPRES y el ICAR. Que nos toca muy de cerca a nosotros, el Instituto Nacional de Agua y el INPRES, ¿no? Que para nosotros es un instituto muy importante que investiga nada más ni nada menos que todo lo que tiene que ver con sismos en la provincia, ¿no? Sí, y que para mí responden a una óptica, repito, que esto de que no sirven para nada, o sea, una caja de... Las instituciones de gobierno funcionan con presupuestos subcapacitados, o sea, funcionan con presupuestos inferiores a los que tenían que tener, con menos personal de lo que tenían que tener, y lo prueban todas las auditorías que pueden hacer, y que para algo tienen instituciones que pueden auditar, como la SIGIN o la AGN. Pero no hay una óptica de auditoría seria, no hay una óptica de creación de un trabajo de investigación, no lo quieren hacer, o sea, es... la promoción de esta óptica de vamos a auditar, vamos a intervenir, son todas cajas. No lo son, no lo son, y no son, y yo creo que que el común denominador de la gente que apoya este tipo de políticas de Estado, e incluso de la misma gente que está a cargo del Estado y que las gobierna, creo que no son ni conscientes de la entidad que tiene este tipo de jerarquía. Y después nos van a chocar aviones, básicamente, o se nos van a caer las casas, y vamos a decir, bueno, pero ¿qué pasó? Y nada, se desreguló, o sea, esas regulaciones existen por algo. El INPRES existe por algo, las regulaciones me acuerdo, el Servicio Meteorológico Nacional, que se ha visto sumamente desfinanciado, existe por algo. Hoy en día los aviones tienen dificultades para aterrizar, o sea, igualmente hay que estudiarlo porque la realidad marca que
esta falta de entendimiento colectivo de para qué sirven estos organismos y cuál es la funcionalidad que tienen y el desarrollo que llevan en la sociedad, hacen que cuando individualmente se va sobre uno de ellos, la gran mayoría de la gente que desconoce la importancia de estos organismos o la funcionalidad, compran el discurso de que son todos kioscos o creen en eso y realmente apoyan estas medidas, como ha pasado hoy con la disolución del asueto por el empleado público, ¿no? Donde la gran mayoría de la población, y hay que reconocerlo, está a favor de que se haya decretado esta medida que a priori, si vamos a los marcos legales, usted que es abogado me va a decir que es totalmente inconstitucional y debería haber pasado por... sí, de hecho ya hay fallos de primera instancia que lo están, o sea, hay apelaciones, o sea, perdón, hay acciones de amparo de primera instancia que han salido favorables a ATE, o sea, veremos qué pasa. Pero es eso, o sea, para mí hay una cuestión de una inidentidad para mí, y que es gravísimo, hay una inidentidad entre lo que se promueve desde la óptica de batalla cultural y la realidad patente con la que uno se encuentra en la cotidianidad. Y además, pero existe también esta óptica de que en sociedad son todos menos yo, ¿no? Existe también esa óptica desde un individualismo casi, digamos, absoluto, pero que ni siquiera responde a cuestiones, repito, de lógica. Para mí responde casi sesgado, digamos. Responde a una cuestión casi ideológica, y es muy gracioso que siempre se nos haya acusado a los que estamos del otro lado, entre comillas, porque la trinchera es amplísima y hay de todo del otro lado, yo lo digo así, pero siempre se nos acusa del otro lado de estar sobreideologizados, y después a los que con los que se pelean con Grok en Twitter no somos los zurdos o los peronistas o los radicales originales o los que sea. Los que se pelean con Grok son precisamente los ultras del ámbito de la ultraderecha que gestiona en gran medida, o por lo menos que tiene un nivel de gobernanza sobre el Estado Nacional. Bueno, cerrado este capítulo bastante turbulento de la sociedad y bastante complicado, nos vamos con algo divertido. Contanos de qué se trata la trivia y yo dispuesto a someter. Bueno, la pregunta era la siguiente. Estábamos hablando de cine condicionado antes de irnos al corte, y la idea era preguntarles, bueno, tipo, es una dinámica, se llama condicionado o no. Yo les voy a decir el título de una película y ustedes me tienen que decir si creen que es una película condicionada o no lo es. Así que bueno, la primera que te voy a dar es El último tango en París. No. No es condicionada, pero sí fue prohibida en Argentina. De hecho, no se pudo estrenar hasta mucho después, la década del 80. Bueno. ¿El último tango en París, Carlos Gardel? No, El último tango en París es de Pier Paolo Pasolini. Te tiro otra. Calígula. Estuvo prohibida, tiene escenas muy explícitas. Sí, fue clasificada como condicionada en Argentina, pero sí tuvo una versión adaptada, sí tuvo una versión softcore que hicieron adaptada en Argentina. Hay una anécdota de esa película que es muy buena, cuando manda a trabajar a todas las mujeres de los senadores sí. Las manda a trabajar al prostíbulo, básicamente. Te tiro Fiebre un sábado por la noche. No es condicionada, pero sé que estuvo prohibida también. Sí, estuvo prohibida, pero por una cuestión de las representaciones de la rebeldía juvenil. De la rebeldía juvenil. Sí, es irónico, es casi como la representación o sea, es como Footloose, la trama de Footloose, pero hecha. Pero sí, pero ya no condicionada. ¿Emanuel? Ay, no la tengo esa. Esa es... No voy a decir. Condicionada. Es uno de los clásicos de Isaac, para que te ubiques. Una película sobre un ente alienígena en forma de mujer que viene a entender cómo se relacionan las personas. Isaac, canal que muchos esperaban los sábados después de las 24, ¿no? Bueno, esta es la película de Isaac del sábado después de las 24, básicamente. Película de 74, pero con 1 millón y medio de adaptaciones. ¿La profesora de piano? Tiene pinta de porno, dicen por acá. Pero no. Es una película tipo Shakespeare enamorado, tipo Shakespeare in Love, que también la había puesto ahí que podía ser una opción, del 2001. Pero así... Hermoso año, la verdad, un año sumamente tranquilo en Argentina, ¿no? Bueno, Insaciable. Pero
explícita, me parece que. Bueno, esa es una de las películas de Isabel Sarli que hemos estado mencionando, bastante interesante, del 84, una película que se modificó para su proyección en el exterior, es la que comentaba, se modificó para que se proyectara en el exterior, porque era demasiado soft, según los cines extranjeros, no la podían proyectar en Europa, así que le agregaron escenas de otras películas directamente pornográficas. Hace poco me vi la secuela, las 2 películas de Ninfomaníaca. No sé si las viste. Lars von Trier, sí. Tengo opiniones sobre Lars von Trier. El final me parece innecesario. Cuando crees en la bondad de la gente y después el tipo era un degenerado. Pero yo creo que era precisamente la teología de la depresión juega a eso. Puede ser. Anticristo te va ahí. ¿Te queda alguna? Sí, te dejo con Amor de Gaspar Noé. Amor de Gaspar Noé. No la he visto, voy a tirarme con que no es condicionada. No lo es en Argentina, pero la calificaron como condicionada en algunos otros países, de hecho en España. Así que también en eso hay una cuestión de que lo que es el cine, dependiendo cómo lo determine cada país, es un universo distinto. Muchísimas gracias, Germán. No, a ustedes por el espacio y nos estaremos viendo. Tenemos ahí un temita preparado, ya está con nosotros Matías de Paul para hablar un poco de lo que va a ser los Amigos del Vino. ¿Has ido alguna vez a la fiesta de los Amigos del Vino? Sí, he tenido la oportunidad. ¿Qué te pareció? No, me encanta. Ahora soy astemio, así que tomo agua, pero me encanta, siempre. Palabra que no está por ahora en mi vocabulario, pero que en algún momento calculo que mi cuerpo me va a decir que lo haga, así que pasará. Vamos a ir a escuchar un temita y ya está con nosotros Matías de Paul. Vamos a hablar de algo que nos gusta muchísimo y tiene que ver con San Juan, que es nada más ni nada menos que el vino. Gracias, Germán, nuevamente. A ustedes.